No se le escucha por si acaso, Diego Espinel. No está activado el micrófono. Mi almirante, buenos días. Señores oficiales, buenos días. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. El pensamiento estratégico del profesor Bernard Brodie. Me gustaría iniciar esta presentación con una breve historia. Él decía, las armas deben estar siempre listas, pero nunca deben emplearse. Vamos a entender por qué decía esto. Entonces, rápidamente, esto es sacado de un documental que se llama Dos bombas para una espía. Y pues simplemente mencionar que por allá en los años 30, el científico Albert Einstein y sus estudios permitieron crear lo que se llamó como el Comité del Uranio. Cuando Stalin se enteró de estos avances de los Estados Unidos, envió a dos de sus mejores agentes a conseguir una información que fue sumamente clave para alcanzar en el futuro una estabilidad. Ellos eran Vasily Zarubin y Elizabeth Zarubina, y ustedes pueden ver en el documental la historia, pero lo interesante es que con esta información la Unión Soviética alcanzó el nivel de superpotencia, al igual que los Estados Unidos. Y ella fue nombrada héroe de la Unión Soviética. Falleció en los años 1982 aproximadamente. Pero ¿quién fue Bernard Brodie y cómo se conecta esta historia? Pues simplemente mencionar que Bernard Brodie fue conocido también como el Clausewitz americano. Leyó mucho a Clausewitz y él cumplió 3 roles importantes como catedrático de Ciencias Políticas en Relaciones Internacionales, como estratega militar de la Marina de los Estados Unidos y participó también en la Corporación RAND como investigador y analista. Y dedicó su vida a escribir trabajos como la historia naval, la Fuerza Aérea en la era nuclear. Él fue quien fundamentó la estrategia nuclear de los Estados Unidos, determinando el papel y el valor que ésta adquiría, y terminó su vida escribiendo sobre las teorías del poder naval. Vamos a ver cuáles fueron sus obras escritas. El 20 de mayo de 1910 nace Bernard Brodie en Chicago, Estados Unidos. Pasan los años y en 1932 se gradúa como PhD en la Universidad de Chicago. En 1936, el 28 de agosto, contrae matrimonio con Fogg McKay, quien fue una biógrafa estadounidense y una de las primeras profesoras de historia en la Universidad de Chicago en Los Ángeles. Desde 1941 hasta 1943 imparte cátedra en Dartmouth. Desde 1942 hasta 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, forma parte de la Armada de los Estados Unidos como estratega naval. En 1942 escribe su primer libro, A Layman's Guide to Strategic Naval, en Princeton University Press. Desde 1945 hasta 1951 cumple como docente en la Universidad de Yale. En 24 de noviembre de 1946 publica su segundo libro, El arma absoluta, la energía atómica y el orden mundial. Desde 1951 hasta 1966 forma parte de la Corporación RAND como asesor en la toma de decisiones políticas. En 1959 publica su tercer libro, Sea Power en la era de la máquina. En 1966 publica su cuarto libro, Estrategia en la era de los misiles, en Princeton University Press. Desde 1966 hasta 1978 es profesor y analista en la Universidad de California en Los Ángeles. En 1966 publica su quinto libro, La escalada y la opción nuclear, en Princeton University Press. En 1968 elabora el proyecto de estudios de seguridad, el futuro de la disuasión en la estrategia de Estados Unidos, en la Universidad de California. En 1968 publica su sexto libro, La burocracia, la política y la estrategia, con Henry Kissinger en la Universidad de California. En 1973 publica su séptimo libro,
From Crossbow to H-Bomb del 1962 en Indiana University Press. En 1973 publica su octavo libro, Guerra y Política, en Macmillan. En 1976 publica su noveno libro, Una guía para la lectura de Sobre la guerra, en Princeton University Press. Y finalmente, el 24 de noviembre de 1978, fallece en los Estados Unidos. ¿Cómo interpretamos entonces estos hechos? Una vez que en 1942 él sacó su primer libro y fue informado de las consecuencias que tuvieron el lanzamiento de las dos bombas, tanto en Nagasaki como en Hiroshima, él dijo, todo lo que he escrito hasta hoy queda sin validez. Y se dedicó a escribir El arma absoluta, que fue uno de sus máximos libros, o por los que se le conoció. Pero aquí lo que llamaba la atención es que solamente 4 años más tarde la Unión Soviética hizo el lanzamiento de la bomba DSR-1, que era una bomba completamente idéntica a la Little Boy que lanzaron los Estados Unidos. Y justamente aquí en esta línea es donde entra la historia que yo les había comentado. Él escribió entonces en 1966 La estrategia en la era de los misiles y abordaba estos temas. Él decía que la bomba atómica desde su creación debe ser considerada ya una amenaza. Decía que las guerras futuras iban a ser catastróficas y el objetivo de aquí en adelante ya no iba a ser ganar las guerras, sino evitarlas. Y que la utilidad de la bomba atómica radica no tanto en su despliegue como se pensaba inicialmente, sino más bien en la amenaza de su implementación. Y aquí aparece lo que era la disuasión, que era simplemente el desarrollo de la capacidad nuclear de los países. También abordó en este libro sobre los ataques nucleares que conducirían ya de una guerra limitada a una guerra total. Y habló sobre la inversión en la defensa de la población civil, que vamos a ver más adelante en la estrategia nuclear. Sobre su pensamiento estratégico, pues una de sus frases principales, vamos a verla cómo las plasma aquí en la estrategia marítima. Entonces él hablaba, al igual que Mahan, del dominio del mar, y él decía que para poder controlar el mar se necesitan desarrollar campañas ofensivas y defensivas, pero decía, el objetivo es negar el uso del mar al adversario. Entonces ponía como ejemplo, cuando yo estoy transportando tropas para proyectar el poder militar, estoy haciendo ya operaciones ofensivas. Y esto me permite a mí, hasta cierto punto, defender el territorio propio de una invasión que corresponde a una operación defensiva. Entonces él decía, estas operaciones ofensivas y defensivas deben fundirse indistintamente y darse un apoyo mutuo. También dedicó un tiempo a determinar cómo se podía medir el éxito en la Primera y Segunda Guerra Mundial y hacía la relación o la comparación entre buques hundidos y los buques que podían ser construidos por el país al que le hundieron esos buques. Y aquí a los buques se les daba el valor o se les consideraba como objetos invaluables. Y al ser uno de los seguidores de Clausewitz, también él decía que la estrategia terrestre difiere de la estrategia naval en 3 aspectos: en los objetivos propuestos, que son los fines, en los medios usados, los implementos usados, que vendrían a ser los medios, y en las características del dominio, es decir, en el ambiente en donde se está desarrollando esa guerra. Y decía que es un error tratar de aplicar la totalidad de los principios y concepciones terrestres a la estrategia marítima. Con respecto a la estrategia naval, él habló que el objetivo principal de la estrategia naval es preservar los derechos del Estado en el mar. Por lo tanto, proteger sus intereses marítimos. Entonces, tal vez esto nos puede causar un poco de confusión porque como que mezcló con la estrategia marítima. Pero dio importancia a la Fuerza Naval Organizada y él decía, la Fuerza Naval Organizada se constituye en un instrumento vital para el Estado y debe ser considerada como la primera línea de defensa, pero también la primera línea ofensiva. Y aquí él comenzó a ver ya el desarrollo del poder aéreo como una extensión del poder naval y no como un apoyo de la Fuerza Naval Organizada. Habló también ya de las operaciones conjuntas que debían tener un objetivo común y dio énfasis al uso de los portaaviones y los grandes buques en la defensa y control de los espacios acuáticos. Como parte del control del mar, él planteaba 3 ideas. Al igual que Mahan, él hablaba de la aniquilación de la fuerza enemiga para poder alcanzar el control del mar. Una vez que se alcanza el control del mar, el objetivo de la Fuerza Naval Organizada
era apoyar a las operaciones del ejército y también ejecutar tareas de escolta y protección a las líneas de comunicación marítima. Y aquí hizo un interesante análisis entre la relación que existía con las flotas poderosas que actuaban en dispersión, y él decía, una flota naval que es más débil puede permitir o puede alcanzar que la balanza se equipare si trabaja concentrada. Y él reconocía que el poder naval también debía ingresar dentro del poder naval los buques mercantes, los buques de apoyo y ser considerados como una herramienta de proyección de este poder naval. Finalmente, para el triunfo en la guerra, él consideró algunos aspectos, como por ejemplo, para alcanzar el control del mar y posteriormente, o mejor dicho, a la par la supremacía y control aéreo, debía ser utilizada la aviación. Una vez alcanzado el control del mar, se podía trabajar en la conquista de territorios, especialmente de islas en ultramar, en donde el enemigo podía tener o bases militares o bases de abastecimiento y aprovisionamiento. Y segundo, la aviación debía ser utilizada para atacar a la fuerza naval organizada. Con respecto al factor distancia, él le dio mucha importancia la posición geográfica. Entonces él decía, debemos tener la capacidad de trasladar a nuestro ejército y a nuestra fuerza aérea hasta el territorio del enemigo, si es posible hasta el corazón mismo del enemigo, lo más alejado posible del territorio. Y aquí se entiende cómo los Estados Unidos comenzaron a poner en práctica estos principios y a partir de ahí desarrollan sus guerras muy lejos de su territorio continental. Sobre el factor masa, él decía que es fundamental y es uno de los más importantes, que aquí lo clave era tener una gran cantidad de buques que permitan negar el uso del mar al adversario para beneficio propio. Y también le incluyó, por obvias razones, a la estrategia nuclear. Y él decía que la estrategia nuclear consistía realmente en impedir una guerra, en detener el uso de las armas nucleares a través de lo que él llamó el principio de la disuasión. Entonces, ¿en qué consistía esta estrategia de la guerra nuclear? En tres cosas. Primero, para adoptar esta estrategia, el país debía tener una actitud estratégica ofensiva, sin duda. Después debía tener la capacidad o haber desarrollado la capacidad de realizar un ataque nuclear preventivo. Y tercero, considerar que el nivel de la guerra, como se mencionó, dejaba de ser limitada y pasaba a ser una guerra total. Y él propuso tres cosas importantes en esta estrategia. Primero, el fortalecimiento de la defensa civil a través de la construcción de búnkeres que permitan proteger a su gente ante un ataque inminente con estas armas. Segundo, el reforzamiento de los emplazamientos terrestres de misiles, que obligó a los Estados Unidos, según este pensamiento de Brody, a crear una serie de silos de misiles en todo su territorio, como vamos a ver más adelante. Y tercero, que se debía pensar en planificar y ejecutar guerras convencionales limitadas en diferentes escenarios del mundo. Justamente es lo que hicieron los Estados Unidos a partir de este pensamiento estratégico. Como parte de la disuasión, él decía, ¿en qué consistía la disuasión? Entonces, primero debíamos tener la capacidad de realizar un ataque nuclear sobre zonas pobladas, es decir, sobre la población civil, porque esto iba a permitir un equilibrio entre las fuerzas y él introduce aquí el concepto de inmovilidad, genera la inmovilidad. Y después, realmente la conclusión más importante está en el segundo ataque nuclear, porque este iba a ir enfocado ya no sobre objetivos civiles, sino sobre objetivos militares. Y solamente ahí se podía alcanzar el equilibrio en la guerra. Este es el mapa que yo les comentaba, tomado de la revista MR Online, donde ustedes pueden observar claramente todos los silos de misiles, las plantas nucleares, las plantas de armamento nuclear y los laboratorios y las rutas de transporte de los Estados Unidos. Cómo se prepararon ellos para alcanzar esa disuasión. Con respecto a las reflexiones derivadas, pues me gustaría hablar, cuando comenzaron a leer los países del pensamiento de Brody, comenzaron a adoptarlo también por lo interesante de sus aportes, y él habló o reflexionó sobre los medios. Entonces decía, sobre los buques de guerra se los puede clasificar de la siguiente manera. Buques con cañones o misiles. Él no profundizó en el tema de los misiles, como vamos a ver más adelante. Con respecto a los buques que trabajan con aviones, también
es la segunda clasificación. Y la tercera, los buques que combaten con armas submarinas, ya sean estas minas, torpedos o cargas de profundidad. Decía él que se deben diseñar los buques con cualidades específicas, deben tener un armamento poderoso, y aquí estaba el claro ejemplo de los portaaviones con su componente aéreo grande. Una fuerte protección debían tener, es decir, la resistencia al castigo, una alta velocidad y tratar de encontrar un balance entre el tamaño del buque y la velocidad que desarrollaba, y resistencia para la navegación. Y decía que el complemento del poder naval debían ser las armas, las instalaciones y las circunstancias geográficas. Es decir, incluía también aquí ya el tema de la posición geográfica como un complemento del poder naval para poder controlar el transporte que se estaba llevando a cabo en el mar. Habló también sobre los buques ligeros y los buques pesados, hizo una comparación de los grandes costos que involucraban para el país y cómo afectaba este tamaño los factores de velocidad, que también eran importantes para él. Y llegó a la conclusión de que era más provechoso para una flota tener más buques ligeros y menos buques pesados. También él consideró que los buques que se producían debían ser variados y diferentes campos, una amalgama de buques, decía él. Por ejemplo, decía, debemos desarrollar cruceros, destructores, portaaviones, submarinos como buques de combate, y aparte tener botes de patrullaje pequeños, buques para tendido y remoción de minas, buques anfibios, y también cumplirían el rol de transporte, y los buques con cañones o misiles. Con respecto a las reflexiones que hizo sobre las operaciones navales, podemos decir que el propósito de las operaciones navales es más limitado que las operaciones en tierra. Y decía que las operaciones navales están para apoyar las operaciones, tanto terrestres como aéreas. Y a partir de estas siguientes tres ideas se logró construir una doctrina operacional del pensamiento de Brody, que se enmarcaba principalmente en el uso del submarino con sus armas, la aviación como una amenaza desde el cielo, y el bloqueo de los puertos enemigos, que le dio bastante importancia. Entonces, el objetivo principal al asegurar el control del mar y las líneas de comunicaciones marítimas era, por un lado, proteger el transporte propio, es decir, para proteger el transporte de nuestras fuerzas terrestres, aéreas, logísticas y los bienes materiales y comerciales marítimos regulares. Una vez que nosotros tenemos este control, permite al país que está controlando eso, prevenir el uso del mar por parte del enemigo para que éste pueda transportar a su ejército en contra nuestro. Y esto ejerce una presión económica y militar. Por un lado, cuando se le prohíbe importar materiales escasos o limitados que tiene el enemigo, se le prohíbe exportar sus productos hacia terceros, y transmite un mensaje poderoso a los países neutrales y les recuerdo que no deben hacer convenios con ellos. Y sirve como plataforma para proyectar ese poder. Dentro de los elementos, pues simplemente mencionar que él hablaba de la gran cantidad de buques, mencionó al igual que Mahan que la guerra de Corso no podía ser decisiva y que el bloqueo para que sea exitoso debía ser hecho con submarinos y con una gran cantidad, tanto de submarinos como de buques. Y el avión debe ser considerado, como se indicó, el poder aéreo, y las batallas deberían ser consideradas ya aeronavales, es decir, exigía una transformación de la doctrina que tenían hasta ese momento. Como conclusiones, pues me gustaría simplemente hacer énfasis en dos situaciones importantes. Primero, lo que ha perdido efecto del pensamiento estratégico de Bernard Brody. Por un lado, es el concepto, la definición que él dio del poder naval al relacionarlo con la gran cantidad de buques y estos con cañones de alto poder, porque lamentablemente él no consideró el uso del misil superficie y posteriormente aire-superficie. Y también ha perdido vigencia la relación que él hizo del control del mar con la gran cantidad de buques, porque como hemos visto en la actualidad, pueden existir unas flotas con buques medianos que van a ser más rápidos, con mejor armamento, que pueden alcanzar ese control del mar. Y las cosas positivas, pues el arma estratégica, él consideró el submarino para ataques de objetivos en tierra con misiles balísticos, y a la aviación naval la proyectó para la obtención de inteligencia y las líneas y el control de las líneas de comunicación marítima
mediante ataques a enemigos submarinos, la protección de la flota y una mayor permanencia en el mar. Esto ha sido tomado del libro de Estrategia Marítima de la Evolución Prospectiva de Sergio Uribe, Johnny Díaz y Mauricio Rodríguez de la Escuela Superior de Guerra. Esta ha sido toda la exposición. Por favor, si tienen alguna pregunta. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante. Antes de dar mis puntos de vista, entramos a la fase de preguntas y respuestas. Adelante con la mano digital, el que quiera participar, por favor. Bien, Marcelo Lazo. Permiso, almirante. Una pregunta para el expositor. Habló algo acerca de unos espías. Se habló acerca de unos espías rusos que se infiltraron en territorio estadounidense. Hizo alguna colación, sin embargo, no lo mencionó en la exposición. No sé si podría ahondar un poco más en ese tema. Muchas gracias por la pregunta. La historia de introducción hacía referencia justamente a las operaciones de inteligencia que fueron ejecutadas en territorio norteamericano para que Rusia, o en esta época la Unión Soviética, pueda desarrollar su capacidad nuclear, y esto forma parte de la disuasión. Entonces, si recuerdan tal vez en la línea del tiempo que le dice de la interpretación de los hechos, ahí se evidenciaba cuándo operaron ellos y cómo le permitió a Rusia, a través de la estrategia de la disuasión nuclear, llegar a ser una superpotencia, al igual que los Estados Unidos, y alcanzar una aparente paz o equilibrio según algunos analistas, hasta 1991. ¿Respondida a su pregunta? Sí, almirante, muchísimas gracias. Muy bien. Continuamos entonces rápidamente. Por favor, el siguiente, David Garzón y luego David Leiva. Mi almirante, felicitando al expositor por el brillante diseño de su presentación. Más que todo, mi almirante, solo por solventar una duda referente al empleo, al uso de la bomba atómica. Mi pregunta está encaminada a conocer si la creación de esta bomba atómica y en función del pensamiento del profesor Brody, ¿se le podría considerar actualmente como que esta fue una innovación sostenida o una innovación disruptiva, señor, en función del empleo que se le ha dado? Muchas gracias por su pregunta. Yo considero que podría dársele tal vez una interpretación como una revolución en los asuntos militares, y por lo tanto una innovación disruptiva, porque como dijo Bernard Brody, cuando se le informó de las consecuencias devastadoras de la bomba atómica, él dijo: todo lo